Damos la bienvenida al doctor Arturo Arias, el presidente de la Asociación de la Regional Norte de Santander, el vicepresidente, y a la doctora Paula Prieto, magíster en bioética y jefe de humanismo y bioética de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy vamos a tratar tópicos selectos en pandemia COVID-19. Doctora Prieto y doctor Arias, bienvenidos. Buena tarde, adelante. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación y lo que habíamos acordado con el doctor Arias era compartir un poco lo que estamos haciendo desde la Fundación Santa Fe de Bogotá en aras de prepararnos para una situación eventualmente crítica en este momento de pandemia. Voy a explicar un poco cuál es mi papel dentro de la Fundación, qué es lo que yo hago como persona preparada en bioética en un hospital de alta tecnología. Allí se creó un servicio que se llama Servicio de Humanismo y Bioética, que lo que hace es en dos frentes. Lo primero es complementar las acciones desde la bioética que ya se venían haciendo en la Fundación, o sea, todo el trabajo desde los comités de ética de investigación y de ética hospitalaria, y complementar esas acciones con un servicio de apoyo en la toma de decisiones difíciles desde el punto de vista de bioética, de forma permanente con la figura de un consultor. Eso quiere decir que en la Fundación todos los días de la semana, en horario de trabajo y obviamente a disposición en caso de necesidad, hay dos personas que están encargadas de apoyar la toma de decisiones difíciles desde el punto de vista ético. Eso implica que estemos de forma permanente en el hospital ayudando a servicios que son en general más difíciles o más propensos a tener situaciones complicadas, como son las unidades de cuidado intensivo, los servicios de geriatría, de cuidados paliativos, la UCI neonatal, pero en general en todos los servicios, y tenemos tres modalidades. Una de ellas es a través de las interconsultas. O sea, los distintos médicos o grupos tratantes pueden pedir una interconsulta al Servicio de Humanismo y Bioética, y este servicio se acerca al sitio donde se pueda buscar la mejor solución para la dificultad, hablando primero con los médicos tratantes, si se necesita con las familias, promoviendo reuniones entre los dos grupos para tomar las mejores decisiones en el área de la salud y siempre buscando el beneficio y lo mejor para el paciente. La otra modalidad es acompañando las revistas de estos servicios, como son unidades de cuidado intensivo, paliativos, UCI neonatal y muy de cerca con geriatría, de manera que en el día a día durante la revista se definan o se puedan ver cuáles son los casos que podrían complicarse o que necesitan algún apoyo o alguna asesoría, pero además es un escenario ideal en un hospital universitario porque permite durante la revista hacer un proceso educativo en temas de bioética que junto con toda la parte médica y técnica que los estudiantes aprenden, pues reciben en estas visitas semanales un apoyo desde el punto de vista bioético. Y por último, sigue funcionando el Comité de Ética Hospitalaria de manera muy juiciosa cada 15 días, en donde los casos que requieren una intervención de un grupo multidisciplinario con una discusión en un alcance diferente al de un solo consultor, pues se lleva a esa discusión y se revisa el caso. Cada 2 semanas tenemos el comité y también llevamos allá todas las interconsultas que se hacen durante la quincena para que en ese grupo multidisciplinario se revisen y se analicen. Todas estas actividades asistenciales las complementamos con procesos educativos a través de seminarios o revisiones de tema o conferencias, con el fortalecimiento de los comités, como ya les digo que lo hacemos, pero también en apoyo a todas las ideas o iniciativas que tenga la Fundación para humanizar la atención. Eso quiere decir que participamos en todas las acreditaciones nacionales o internacionales. De igual manera, apoyamos iniciativas como la de Plaintree, que es una acreditación norteamericana centrada en la persona, con distintas actividades de programas de espiritualidad, de acompañamiento al final de la vida. Estamos estrenando un programa de mascotas, de arte y entretenimiento, de música dentro de la institución. Y por último, a partir del año 2018, porque este servicio existe desde el 2013, empezamos una línea de investigación y de publicaciones en temas propios de nuestra institución alrededor de la bioética. Con esta introducción lo que les quiero contar es que tenemos un servicio ya hace casi 7 años que apoya todo el desarrollo de la bioética dentro de la institución.
En ese sentido, desde este servicio se lideró estas recomendaciones o la construcción de estas recomendaciones éticas para el manejo de la escasez extrema de recursos. Lo que hicimos fue desde el mes de marzo convocar un grupo de trabajo conformado por personas de la unidad de cuidado intensivo, de urgencias, de medicina interna, de servicio al paciente y familia, de salud mental, de cuidados paliativos, espero que no se me quede nadie por fuera. De todas esas áreas hicimos unos grupos de trabajo para revisar la literatura que existía en ese momento en marzo, la poca que había ya publicada, por ejemplo, la experiencia italiana, y revisar literatura de otras instituciones de pandemias o catástrofes anteriores para construir este documento. Este es entonces el resultado de un grupo de trabajo desde el mes de marzo y abril que quedaron como los lineamientos para prepararnos en caso que tengamos esta escasez extrema de recursos. Entonces, el propósito con el que se construyeron estas directrices era para proponer esta guía a los profesionales de la salud para toma de decisiones difíciles en escenarios clínicos de pandemia y apoyarlos en todos los esfuerzos y decisiones al respecto de reorientar un esfuerzo terapéutico, de asignar los insumos, recursos o equipos y sobre todo ayudarlos a ponderar las decisiones médicas y asistenciales. El propósito de tener unas directrices de este tipo es porque con ellos o con ellas evitamos que la asignación en un escenario de recursos escasos se haga de manera discriminatoria o arbitraria. Pretendemos con esto hacerlo transparente para crear confianza en el público y obviamente si hay medidas restrictivas que sean aceptadas por todos o por la mayoría, que tengamos claro que vamos en situaciones de escasez extrema de recursos, vamos a priorizar el bien común sobre la autonomía individual de cada paciente y esto es bien importante entender que la ética que nos va a guiar en estas decisiones, como veremos más adelante, es una ética diferente a la que tenemos en la práctica clínica habitual. Pretendemos entonces promover esta capacidad de toma de decisiones éticas para que todos actuemos de manera correcta, equitativa, justa, consistente y sin discriminaciones, que aseguremos que todas las personas las vamos a respetar en la medida en que todas van a ser evaluadas, todas van a ser cuidadas en un momento dado, con los principios obviamente de respeto por su dignidad, de cuidado, compromiso, solidaridad, compasión, consistencia, proporcionalidad, justicia y transparencia, y obviamente que teniendo unas guías y un servicio de apoyo, pues se va a aliviar la carga de responsabilidad moral y emocional a los profesionales de la salud. Estas guías entonces se justifican desde la mirada que se asume que todas estas previsiones epidemiológicas o lo que se ha visto en circunstancias similares puedan llegar a producir un desequilibrio entre las necesidades clínicas y la disponibilidad efectiva de los recursos sanitarios. Y este escenario, solamente en este escenario, y siempre voy a hacer énfasis que estas directrices aplican en el momento en que los escenarios tengan una escasez extrema de recursos, en este escenario vamos a distribuir, y estas son las guías para distribuir estos recursos limitados. ¿Cómo hicimos nosotros entonces el abordaje de estas guías? Desde dos puntos de vista. El primero, desde los principios morales que van a justificar esta toma de decisiones, principios que pretenden hacer un balance entre el cuidado centrado en el paciente frente a los deberes enfocados en lo público. O sea, vamos a tener que ponderar cuáles van a ser nuestras decisiones tomando guías de una ética en salud pública más que una guía en una ética clínica del día a día. Y las recomendaciones también van a estar enfocadas al cuidado de los pacientes en los puntos que nosotros considerábamos críticos tanto al ingreso en las unidades de cuidado intensivo y posteriormente en los servicios de cuidados paliativos. Entonces, los principios morales que soportan este ejercicio rápidamente van a estar enfocados en buscar el mayor bienestar para la mayoría. Esto es un principio de la ética utilitarista y no se va a poder privilegiar esta autonomía y esta beneficencia médica del encuentro clínico individual. Nosotros como médicos hacemos una atención individualizada médico-paciente en donde vamos a tener en cuenta su autonomía, sus deseos, sus preferencias y vamos a orientar nuestro manejo en lo que sea beneficioso para ese paciente. Esto cambia totalmente en un escenario de pandemia. En un escenario de pandemia,
o de crisis o de catástrofe, va a primar los criterios de salud pública. Y esos criterios de salud pública van a pretender hacer un balance entre equidad y utilidad, y sobre todo si estamos ante una escasez de recursos marcada. Estos criterios, por ejemplo, de salud pública son los que nos han llevado a las cuarentenas. Son escenarios en donde se va a, digamos, a bajar o a subordinar la autonomía de las personas o de los ciudadanos sobre principios superiores de beneficio para el común, de beneficio para la mayoría, y por eso se dan esas medidas, por ejemplo, restrictivas. Adicionalmente, tenemos que tener como punto de partida que las instituciones habrán hecho, así como lo ha hecho el gobierno en un momento dado, habrán hecho toda la planeación necesaria para que este escenario no llegue. O sea, hemos tenido tiempo para prepararnos, para ampliar las capacidades, para extender los frentes, de manera que en lo posible hayamos podido adecuar tanto los espacios físicos como talento humano, como insumos, toda la logística necesaria para que no lleguemos a esta encrucijada y no tengamos que limitar la atención y el cuidado. Partiendo de esa base, entonces asumimos que si llegamos de todas formas a esas circunstancias, pues tendremos que tener unos criterios para priorizar de la manera más justa y equitativa, y que en toda la institución se conozca para que se puedan respetar y además que exista transparencia. Se recomienda que todas las acciones busquen siempre el no hacer daño, el beneficiar a la mayoría, en actuar con justicia y mantener la integridad profesional, y en los puntos y en el escenario que sea posible, escuchar a los pacientes y sus preferencias de cuidado, y con toda la información de forma objetiva y transparente, incluyendo la información que sería posible en un punto dado restringir el acceso a las unidades de cuidado intensivo o por escasez de recursos o por insumos, pero también dar toda la información, aún no en esos escenarios, de cómo van a ser las visitas, cómo se va a ofrecer la información a los pacientes aislados, qué mecanismos vamos a tener para comunicarnos con ellos o con sus familias, cómo va a ser el manejo de final de vida, cómo va a ser el manejo, por ejemplo, de los cadáveres. O sea, toda esa información que es relevante para los enfermos y sus familias, que la conozcan de antemano y de manera completa. Esa sería, digamos, la justificación para estas recomendaciones. ¿Y cómo orientamos entonces el cuidado en los pacientes ya en los puntos que establecimos nosotros como críticos o importantes? Esos sitios son urgencias, en el momento de hacer un triage inicial y esa atención integral inicial. El segundo punto va a ser la unidad de cuidado intensivo, cómo se van a ofrecer esos recursos, el soporte vital, la reevaluación a través de un triage, la reorientación del esfuerzo terapéutico, y por último, los escenarios de cuidados paliativos para el manejo de aquellos pacientes o que no son candidatos a soporte vital o tratamiento curativo que no se van a beneficiar de ellos, o si han sido pacientes en las unidades de cuidados intensivos y no han presentado mejoría, cómo va a ser ese proceso de escalonamiento de todas las medidas terapéuticas y eventualmente después llegar a cuidados paliativos. En urgencias, entonces, donde se va a hacer ese triage y ese manejo inicial, esos criterios de selección o de evaluación de los pacientes deben ser, como en todos los escenarios de urgencia, de manera objetivos, transparentes y en lo posible discutidos para definir esas metas de tratamiento. Todos los pacientes que ingresen serán evaluados y estabilizados, y allí se define el manejo, si va a ser a nivel ambulatorio, si va a ser intrahospitalario, con intención curativa, incluyendo la unidad de cuidado intensivo, o por el contrario, si son candidatos a manejo paliativo. Cualquier instrucción que se dé desde urgencias de alguna reorientación del esfuerzo terapéutico o de alguna limitación del esfuerzo por alguna razón debería ser discutida en lo posible con los familiares, cuidadores y el paciente si tiene la capacidad para hacerlo, y sobre todo dejar registros muy claros y muy completos en las historias clínicas. En este punto también podríamos indagar si algunos pacientes que llegan tienen documentos de voluntad anticipada donde han manifestado sus deseos de manejo al final de la vida, de manera que podamos respetar esas indicaciones. Una vez que se llega a cuidado intensivo,
los pacientes que han sido evaluados tanto para esta epidemia como para cualquier otra patología, y aquellos pacientes que tengan el criterio de utilizar un soporte vital avanzado serán candidatos para entrar a la unidad. Quiere decir que todos los pacientes serán evaluados y los que tengan indicación para entrar a cuidados intensivos serán candidatos para entrar. Lo que se va a hacer en ese punto de escasez marcada de recursos es priorizar estos pacientes candidatos a la unidad de cuidado intensivo para saber cuál de ellos utilizaría el recurso disponible primero. Eso quiere decir que si no tenemos muchos recursos, los pacientes, una vez que sean priorizados y se establezca quién se beneficia primero, quién después, quién de terceras, por decirlo de alguna manera, en la medida que esté el recurso disponible será asignado de acuerdo con la prioridad. Eso hace que los recursos se distribuyan de la manera más justa posible y que sean otorgados a las personas que se van a beneficiar más de ese recurso. Eso entonces genera una serie de guías, por decirlo así, para maximizar ese beneficio y en donde lo que se pretende es salvar más vidas, o sea, aquellos que tengan un pronóstico a corto plazo en donde sea más factible su recuperación. Ya ahorita vemos algunas propuestas de cómo hacer estas mediciones, en donde se maximicen además los años de vida, o sea, aquellos pacientes que tienen más opciones de sobrevivir a largo plazo. Y por último, el ciclo vital. Esto es importante porque el ciclo vital, que corresponde a la edad, no es un criterio que se utilice inicialmente. Esto sobre todo para evitar discriminaciones por temas de edad. Entonces, los pacientes encima de 80 años no entran a la unidad de cuidado intensivo, no. Todos los pacientes serán evaluados y en aquellos en que se vea necesario, como veremos más adelante, incluir la edad para esa evaluación, será incluida. Esto quiere decir que podamos evitar con estos criterios anteriores criterios de exclusión categóricos. Categóricos me refiero a la edad, a pacientes entonces con discapacidad o con daño neurológico, como criterios excluyentes para que no puedan acceder en un momento dado a las unidades de cuidado intensivo, sino que lo que pretendemos es que todos los pacientes sean evaluados y todos aquellos que tengan indicación clínica de recibir un soporte vital avanzado serán candidatos y serán priorizados. Esa priorización lo que nos permite es darle el beneficio a quien lo necesita o se beneficia más. Y esto nos permite un balance entre la igualdad y el uso eficaz de recursos y evitamos de esta forma también criterios de valor social, o porque es más educado, o porque tiene unos ingresos mayores, o porque es amigo del director, o porque es primo del dueño, y lo único que podría eventualmente tenerse como un criterio excepcional es un valor instrumental, y esto aplicaría a los médicos y al personal sanitario que está en primera línea de atención. Ellos sí tendrían prioridad para ser atendidos porque asumimos dos principios. Uno, el de reciprocidad, o sea, le estamos agradeciendo en cierta manera a los que están poniendo el pecho a la atención de los pacientes con pandemia, que son los que tienen más posibilidades de contagiarse, y dos, porque son útiles en la medida en que van a ser los que van a seguir atendiendo los pacientes en pandemia. Esta es una propuesta del doctor White de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Él sugiere que esta es una forma para puntuar, por decirlo así, o priorizar los pacientes, teniendo estos tres criterios. El primero, el que nos define qué posibilidades tiene un paciente de salir de un episodio agudo, que es la medición de SOFA, que se usa en todas las instituciones. Eso nos daría un puntaje. La segunda medida, que es la de maximizar o salvar años de vida, es la que nos permite evaluar las comorbilidades. De esa manera podríamos decir que con menos comorbilidades una persona tiene más posibilidades de sobrevivir a largo plazo. Si dentro de estas dos mediciones los pacientes tienen, en una forma burda decirlo, un empate, entraríamos con la edad para poder entonces garantizar que aquellas personas que han vivido menos, o sea, los más jóvenes, tengan la posibilidad de desarrollar a futuro sus proyectos de vida. Esa es la forma como se recomienda hacer esta priorización, y en ese punto de tener dos personas con el mismo score, digamos, de SOFA y sin comorbilidades, permitiría decir que entonces la persona más joven tendría la prioridad a hacer uso del recurso limitado que una persona mayor.
Esta priorización entonces tiene en resumen estas dos evaluaciones. La posibilidad de supervivencia a corto plazo, medida con escalas, por ejemplo, como SOFA para la población adulta o PELOT 2 para la población pediátrica. Posteriormente, medir la sobrevida a largo plazo, o sea, las comorbilidades, y esto permite que no haya discriminaciones para los pacientes crónicamente enfermos o en situaciones de desventaja. Y por último, en caso de empate, se incluiría el ciclo vital. Estos autores norteamericanos van un poco más allá y nos dicen que en caso de seguir el empate, y aún incluyendo la edad, se podría recurrir básicamente a una rifa, porque si tenemos 2 o 3 pacientes en exactamente las mismas condiciones, tendríamos que rifar el recurso. Esta es otra propuesta, está un poco más pequeñita, de triage, que incluye los mismos valores, y obviamente a este triage no llegarían pacientes que en ninguna condición, aún en caso de no estar en un escenario de pandemia, serían candidatos para soporte vital. Seguramente una condición neurológica avanzada irreversible, un paciente quemado severo, un sangrado intracraneal masivo, pero son pacientes que en circunstancias no de pandemia posiblemente tampoco serían candidatos a entrar a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, el ideal es que no se tomen estas decisiones solas, sino que se revisen con personas del equipo y dejar claro todo el registro en la historia clínica. Todas las instituciones deberían contar con unas directrices claras, establecidas con tiempo, planeadas, evaluadas, revisadas, y establecer posteriormente, como voy a indicar, un grupo de triage organizado para hacer esta tarea, y que todas las decisiones de reorientar los cuidados en las unidades de cuidado intensivo o en otros escenarios, en urgencias o en piso, se hagan de la forma más colegiada, en grupo, que se discutan, y en lo posible utilizar los recursos institucionales, ya sea del Comité de Ética Hospitalaria o de los servicios de consultoría bioética. Insistimos en que no existan criterios de exclusión categóricos como la edad, la discapacidad, porque serían discriminatorios, serían lesivos para la comunidad y no sería justo con las personas enfermas, y evitar, como decimos, lo máximo de estas restricciones severas para que todos sepan en las instituciones que todos serán evaluados y todos serán priorizados para así garantizar un trato justo a todos los pacientes. La propuesta que se hace también en la literatura es que esta evaluación o esta priorización lo haga un grupo independiente del grupo tratante. Entonces, lo que proponen es que sea un grupo conformado por distintas personas entrenadas y que sepan que tienen esa misión, para que en el momento en que se presente una escasez marcada de recursos, sean ellos los que tomen esas decisiones, teniendo los criterios que ya hablamos de salud pública y no la clínica individual, y que además le quiten a los médicos tratantes en las unidades de cuidado intensivo esa carga moral y esa carga laboral de hacer esta tarea, y que los pacientes al ingreso, si esta situación se presentan, tengan claro que van a ser priorizados, que van a tener un turno para acceder a este recurso, digamos, escaso, pero que se va a hacer con unos criterios objetivos, no discriminatorios, lo más claros posibles para todos los pacientes. Todos entonces los pacientes que tengan una falla respiratoria de cualquier patología o que necesiten acceso a la unidad de cuidado intensivo serán valorados con esta puntuación y prioridad como se sugiere con estos autores norteamericanos. Este grupo de triage, como les digo, es conformado por un grupo independiente del que está en las UCIs y que está en urgencias. Ellos sugieren que tenga un experto clínico, un experto, un representante del área administrativa, de enfermería, del Comité de Ética Hospitalaria. En fin, cada institución determinará quiénes conformarían este triage. Le permitirá de esta manera que los profesionales que están en el cuidado de los pacientes se sigan encargando de esa tarea, y si de esta forma disminuye la carga laboral, moral, la toma de decisiones difíciles, pero además conflictos legales en un momento dado, y ayudará de igual manera a informar de estas decisiones a las familias en un momento dado, y en caso de que haya discusión, que las familias no acepten esta decisión porque será un escenario muy difícil, pues cualquier apoyo que se haga desde el Comité de Ética Hospitalaria o de este grupo sería muy importante. Los pacientes entonces que no se beneficien de este cuidado avanzado, que no son candidatos para este cuidado o que
entran a la unidad de cuidado intensivo y que no presentan mejoría, porque eso puede pasar, que tengan acceso al recurso pero no mejoren a pesar de las metas de tratamiento ya establecidos, pues se decida entre todos reorientar el esfuerzo terapéutico con reevaluaciones muy cercanas, permanentes, de manera que si el recurso está muy escaso, pues posiblemente hospitalizaciones muy prolongadas no sea pertinente para que otras personas que tengan mayor posibilidad pues se beneficien del recurso. Todos aquellos que no sean candidatos a medidas de soporte vital avanzado o porque por decisión propia no quieren entrar a una unidad de cuidado intensivo o porque traen unas voluntades anticipadas en donde ese sería su deseo al final de la vida, no quiere decir que no se van a cuidar. Simplemente que el no curarlos no implica que no los cuidemos y eso hace que todos estos pacientes tengan acceso al mejor cuidado paliativo disponible dentro de la institución. Y de esta forma también se tiene que anticipar dónde se van a dar estos cuidados, quiénes son las personas encargadas de ofrecerlos y el servicio de cuidado paliativo necesita entrenar a alguien más para estos cuidados de final de vida, más el apoyo de otros recursos como trabajo social, psicología, para manejar todo lo que es el duelo anticipatorio, el apoyo emocional, el apoyo religioso en un momento dado. Y ellos serían de gran ayuda en este escenario para mejorar las comunicaciones entre pacientes y sus familias a través de medios como teléfonos, tablets, ya que están aislados, y lo mismo que en el escenario de final de vida. Estos servicios de cuidados paliativos, obviamente el ideal es que sean de la manera más organizada y completa para evitar además que aquellos pacientes que no han podido acceder en un momento dado a estos soportes vitales, pues no se sientan doblemente abandonados, o sea, no recibieron estos soportes en un momento dado, pero tampoco son cuidados al final de la vida con un control adecuado de síntomas. Ayuda además al grupo tratante saber que aquellos pacientes que no pudieron curar, pues recibirán los cuidados adecuados al final de la vida, que van a recibir este cuidado por parte de cuidados paliativos, incluyendo la medida de sedación paliativa en donde sea necesario y respetando los documentos de voluntades anticipadas. Ya para terminar, entonces, algunas reflexiones finales que me gustaría compartir, y es que ojalá no lleguemos a este escenario nunca, que todas las medidas que se han hecho desde el punto de vista de salud pública, desde los gobiernos, desde las instituciones, sean suficientes para que tengamos adecuados recursos e infraestructura para atender a todos nuestros pacientes, que las opciones de manejo se discutan en grupo y que si es necesario priorizar, pues tengamos claro cuáles van a ser esos escenarios de trabajo y niveles de atención y grupos encargados de hacer esta priorización, que a pesar de toda la emergencia, los médicos deben seguir haciendo sus juicios clínicos para saber quién se beneficia o no de los recursos y una vez que tengamos claros quiénes se benefician y si tenemos la necesidad, pues tendremos que priorizarlos de manera justa, que todos los criterios de reorientación del esfuerzo terapéutico o si desescalamos alguna medida por deterioro clínico estén primero claros desde el ingreso, cuáles son para los pacientes y sus familias o sus representantes, pero que además queden consignados de manera muy clara en las historias clínicas y que sea garantía que aquellos que no van a recibir estos recursos van a tener cuidados paliativos de calidad y que la información de la manera más completa se dé para todos en el momento del ingreso, cómo va a ser ese aislamiento, cómo se va a ofrecer la información, cómo se van a comunicar con sus familiares y todo el tema de manejo de final de vida y aún en caso de fallecimiento, todo lo que tenga que ver con el manejo del cadáver. Esto es lo que nosotros preparamos dentro de nuestra institución, tenemos unas directrices claras, escritas, las hemos compartido en las unidades de cuidado intensivo, en otros escenarios para que el personal esté atento, que estamos listos en un momento dado de dificultad a tomar las mejores decisiones en un momento dado y de la manera más justa posible para todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Prieto. Hemos abierto el chat para las preguntas de la audiencia. Por acá nos preguntan, ¿quién decide que estamos en una situación de escasez extrema de los recursos? La primera pregunta.
¿Ese es quién lo decide? Sí, doctora, la pregunta es, ¿quién decide que estamos en una situación de escasez extrema de los recursos? Fíjese que nosotros tenemos en cierta manera la misma inquietud, porque yo asumo que en toda Colombia funciona el tema del CRUE, ¿cierto? En donde las secretarías de salud son las que tienen el control sobre las unidades de cuidado intensivo, las camas, ¿cierto? ¿O eso es solo en Bogotá? Lo estoy preguntando yo. No sé, doctora. ¿Puedo intervenir? Sí, señor. Sí, claro. Alejandro, doctora Prieto, muy buenas tardes. Muchas gracias por su atención de estar con nosotros. Entré 2 minutos tarde porque tuve un ingreso justo en este momento. Sí, señor. Pero he estado pendiente de tan excelente conferencia. Yo hago la pregunta, ¿quién decide que estamos en una situación de extrema de escasez de recursos? En todas las ciudades del país, el CRUE, por orden del ministerio, está pasando revistas en la unidad de cuidados intensivos presencial, ¿cuántas camas hay? O sea, el CRUE es el que nos está colocando los pacientes en todas las ciudades del país, pero ¿quién decide organizativamente esta situación? Yo por eso asumo, haciendo esa salvedad, yo asumo, pero esto lo estoy hablando porque no lo sé, no tengo la respuesta y en eso soy honesta, si el CRUE es el que va a asignar las camas, pues en ese orden de ideas debería ser el que establezca que se acabaron las camas. Porque puede ser que a mí en la Fundación Santa Fe se agoten las camas, pero existan camas en el Simón Bolívar o existan camas en la cardioinfantil. Eso quiere decir que no estamos en escasez extrema de recursos, porque la idea es que en la medida que se puedan remitir los pacientes o encontrar cama en otra institución, pues no hay escasez extrema de recursos. Estamos hablando de ese escenario es cuando no haya camas y tengamos que priorizar los pocos recursos que queden en cada institución. Entonces, si usted me lo pregunta, yo asumo que tendría que ser a nivel del CRUE o a nivel de la entidad gubernamental que asuma esa decisión. Eso no quiere decir que eventualmente dentro de las mismas instituciones, por alguna razón, porque no se puede remitir o por la razón que sea, esa situación no se presente. Pero ante la pregunta de quién oficialmente lo dice, yo me imagino que es la autoridad competente. Ok, entonces bajo ese significado, bajo esa definición, podría yo pensar que una situación de escasez extrema de recursos es cuando no haya más camas de cuidados intensivos. Exactamente. El 100%. Y quiere decir que en esa situación, y usted tiene, por dar un ejemplo, 4 personas en urgencias, si usted tiene un respirador, estos criterios son los que le permitirían a usted decir, de ese respirador, ¿a quién se lo voy a asignar? De los 4 que están esperando, porque los 4 lo necesitan, porque los 4 fueron evaluados con criterios médicos en donde se establece que los 4 lo necesitan. Pero para saber a quién le va a dar ese respirador disponible en un orden justo, usted los tendría que priorizar y decir, bueno, el paciente que tiene un sofá mejor y que tiene menos comorbilidades, pero además en un momento dado es más joven, pues posiblemente se va a beneficiar más. Ese utilizaría primero ese respirador y en el momento en que se libere el otro respirador, pues se lo dará al que está en el segundo en la lista o en el tercero o en el cuarto lugar en la lista. Ok, excelente. Yo asumo que entonces el sitio ideal para definir la vía de seguimiento de un enfermo que está en falla ventilatoria es el servicio de urgencias. Por lo menos la primera mirada sí, porque el servicio de urgencias será el que lo recibe en urgencias y el que tendrá que empezar a decir tengo tantos pacientes que necesitan soporte ventilatorio. Pero eso también le podría pasar a usted en piso, en los pacientes que usted mismo tiene hospitalizados en piso, aislados, que se compliquen, que hagan falla respiratoria, o sea que otra puerta de entrada también es piso. Pues es hospitalización general. Ok, excelente. Me salta otras preguntas como, ya estando los pacientes en cuidados intensivos, en un escenario real que tenga 10 camas, este es un concepto de la doctora Deborah Cook en Canadá con relación a los cuidados paliativos en los pacientes que están en cuidados intensivos. ¿Cuál será el tiempo promedio que un paciente estando ventilado, cuidados paliativos e intensivos se deban poner de acuerdo para decir
llegamos al final. O sea, llevamos 7 días de ventilación mecánica, el PRONE no responde, no tiene indicación de ECMO. ¿Cómo sería ese tiempo? ¿Cómo sería la escogencia de la decisión de que estoy en un momento definitivo de la vida de este enfermo y que no vale la pena seguir teniéndole 2 semanas más, 3 semanas más, por muchos motivos, incluyendo que la familia exija que se le den todos los recursos para sacarlo vivo, no importa cómo salga, porque más o menos esa es la situación de la familia. La familia está siendo muy demandante y exigiendo los máximos recursos posibles independientemente del pronóstico o la situación de los enfermos. O sea, ¿cómo sería ese empalme? Yo creo que estamos como en 2 escenarios, si usted me lo permite. Un escenario es en que no tengamos esa escasez extrema de recursos, en donde las decisiones clínicas que se toman en las unidades de cuidado intensivo deberían tener unas metas claras de objetivos terapéuticos, por decirlo así, y de acuerdo con ellas ir tomando decisiones. Miremoslo en el escenario que no sea de pandemia. Un paciente que no se mejora, que lleva varios días hospitalizado, que usted ve por el contrario que se empeora, es un paciente que usted ya tiene que empezar a evaluar con sus criterios clínicos y decirle a las familias, mire, este paciente no está mejorando, ya se nos agotaron los recursos, lamentamos mucho que ustedes insistan en que le queremos hacer más, pero es que no tenemos más que ofrecer, y usted en ese punto empieza a reorientar el esfuerzo terapéutico. En un escenario de pandemia y ante escasez de recursos, esto es un tema que ustedes como clínicos, o sea, ustedes, me refiero a los intensivistas y a los neumólogos, tendrán que establecer el tiempo de reevaluación y establecerlo en conjunto, porque usted me podría decir que hasta los 14 días usted no puede saber si un paciente se va a recuperar o no. Eso yo no lo sé. Eso es un tema que ustedes como médicos que han ido evaluando la evolución de la pandemia tendrían que establecer, porque a lo mejor 3 días es muy prematuro, porque a los 3 días apenas se están arrancando, lo mejor serán 8 días, por decir algo. Pues ese es el tiempo que ustedes tendrían que establecer como clínicos y decir, bueno, a los 8 días los vamos a reevaluar. Y los que estén mejorando, listo, seguimos el esfuerzo terapéutico porque vemos que van a salir en un tiempo prudencial. Pero yo asumiría, porque tampoco lo hemos vivido, que en un escenario de pandemia usted no pueda tener un paciente hospitalizado en una unidad un mes. Porque si usted tiene hospitalizado un mes, que en otras circunstancias los podría tener, porque podrían salir, pues a lo mejor no es justo con los que están, los 5 o 6 que están afuera esperando. Pero eso solamente lo podrían definir ustedes como clínicos. Los tiempos de evaluación en este escenario de pandemia, con esta pandemia, cómo se maneja la enfermedad y cómo evoluciona la enfermedad. Una última pregunta, doctora. ¿No cree usted que el país se podría beneficiar de un servicio de bioética público que esté a disposición como por chat o como apoyo? Porque en muchas regiones del país la bioética no existe y muchas personas sin tener formación en ética estarían tomando decisiones de ética muy complejas. O sea, que hubiese una rama del Ministerio, de la Oficina de Derechos Humanos y todas estas cosas que pueda asistir a las instituciones en toma de decisiones de ética. Yo pensaría que sí. Ahora, usted tiene razón en que muchas instituciones no tienen eventualmente un servicio de bioética dedicado a eso puede ser así, pero si usted también recuerda, desde el año 90 y pico, 91, perdón, hay una resolución que establece que todos los hospitales deberían tener un comité de ética hospitalaria. Entonces, en ese orden de ideas estamos hablando que por lo menos se debería tener un comité de ética hospitalaria con personas comprometidas, si no preparadas en el área de bioética, comprometidas al apoyo de la toma de decisiones difíciles. Y eso se debería activar de manera muy rápida en estas circunstancias, y todos los hospitales deberían, digamos, prever que un grupo de personas esté disponible para apoyar las decisiones difíciles, como debería estar disponible siempre en todas las instituciones. No sé, y asumo que no en todas sucede y no en todas está bien conformado y bien comprometido y funcionando de manera regular, pero ese sería el ideal, que a nivel institucional su propio comité de ética apoye las decisiones. A nivel nacional existe la Comisión Nacional de Bioética, que ya está conformada y de hecho ellos
sacaron un documento para el manejo de la pandemia, unas recomendaciones, unas directrices, sacó esta Comisión Nacional de Bioética, pero me parece difícil que exista un punto nacional de apoyo. Tendrían que ser como varios sitios en las ciudades y varios sitios, no sé si relacionados con las secretarías de salud eventualmente, para apoyar. Pero usted tiene razón, se necesita de golpe un grupo que esté ahí detrás de las decisiones difíciles en un momento dado, claro, claro. Muchas gracias.